Muy buenas tardes, mi nombre es Carol Mena, estudiante de Ciencias del Deporte y la Educación Física. En esta ocasión, para la clase de ética, vamos a hablarles de un caso particular en una institución, referenciándolo desde la Ley 1620 del 2013, que nos habla acerca del Manual de Convivencia Institucional, el Manual de Convivencia Escolar. Este manual nos ayuda a hablar, a tener un punto de partida frente a la ruta de atención que se debe llevar a cabo en la institución en cualquier situación, en cualquier momento que se requiera. Toda institución tiene un manual de convivencia, pero muchas veces no se sabe cómo llevar a cabo en una situación. Para esto esta ley nos aterriza un poco y nos brinda unas pautas de ayuda. Hay diferentes tipos, en este caso tres tipos de activación, por decirlo de alguna manera, que se deben de llevar a cabo en una situación en el colegio. En el tipo 1 tenemos situaciones de pronto no tan complejas en el que un estudiante ofende de manera verbal a un docente o a otro estudiante. En este caso esa sería la primera ruta. En el tipo 2 es cuando un estudiante ya pasa a una agresión física, intentando golpear a otro estudiante o intentando lastimar a un profesor. Pero en el tipo 3 es cuando ya ambas personas están en riesgo y ya pueden entrar a utilizar algún tipo de arma. En este caso nosotros hemos puesto un caso, un estudio de caso para que ustedes entiendan esto más a fondo a través de una situación vivida. Entonces a continuación mi compañero les va a hablar acerca del caso. Un cordial saludo tengan todos ustedes, queridos compañeros. Les habla Javier Balante, la licenciatura de Ciencia del Deporte y la Educación Física. Uy, perdón. Junto a mis compañeros, eh, como lo pueden ver, les traemos un caso que aplica la ley 1620, que es la ley de convivencia escolar. Entonces, lo voy a poner un poco en contexto de lo que pasó en este lugar, fue en el aula de clase. Bueno, estaba específicamente jugando un partido de fútbol y al finalizar los equipos quedaron empatados y para el desempate se fueron a los tiros penaltis. Entonces el árbitro, de una manera arbitraria, valga la redundancia, comete un error sacando al portero, permitiendo el cambio del portero cuando no se podía realizar, ya que se había finalizado el partido y ya habían pasado a la fase de tiro penal. Entonces, un jugador de quinto del equipo contrario se dio cuenta del error que el árbitro estaba cometiendo. Este, a su vez, reaccionó de una manera agresiva contra el árbitro, agrediéndolo verbalmente y tomando una postura gestual o corporal también grosera en contra del árbitro por la decisión errada que había tenido. Entonces, esta conducta del jugador o estudiante aplica para que se dé o tenga, digámoslo así, cabida la ley 1620, que es de convivencia escolar. Entonces, el grado o la falta que cometió el estudiante está ubicada en el grado 1, que es abuso eh, o maltrato verbal contra el árbitro en este caso. Entonces, como podemos ver, vamos a hacer el análisis del caso. Bueno, en este orden de ideas, vamos a contextualizar el contexto ético. Nos vamos a apoyar en Immanuel Kant, ya que este plantea que con respecto a la autoridad es una obligación moral, independientemente del caso que se dé externo, respetar la autoridad que está en ese momento. Entonces, según lo que nos plantea aquí el autor, y nos vamos acá al contexto del estudiante, aunque tenía la razón de que el árbitro se había equivocado, había cometido una falta conforme al arbitraje, es notorio que no fue de la mejor manera, ya que hubo maltrato verbal, también gestual y un comportamiento impulsivo e irrespetuoso contra el árbitro. Entonces, para poder llevar y conciliar este tema, el comité escolar, a través de la ley 1620, llama al jugador, al árbitro y a diferentes
líderes del equipo para que se pueda entrar a un diálogo y poder hacerle ver al estudiante que esa no es la mejor manera de reclamar o la mejor manera de poder tener una claridad o hacer valer sus derechos o argumentar coherentemente. También es válido que se le haga ver al árbitro la falta que cometió y que también debe ser más responsable y equitativo a la hora de dar un juicio con respecto a este tipo de juegos. La personalidad y desarrollo moral. Es importante ver y analizar cómo el estudiante reaccionó de esta manera, ya que por el espíritu competitivo que se veía allí en el ambiente de competencia del fútbol, reaccionó de una manera impulsiva y respetuosa, generando así que estos antivalores se hieran a reducir, como lo son esos valores irrespetuoso, impulsividad, agresión e intolerancia. Entonces también es bueno conocer que el estudiante de una u otra manera actuó por impulso, de una manera espontánea, porque cuando las personas están bajo ese tipo de presión, de una u otra manera, la reacción es espontánea, es de una. Entonces, en esa idea, para cerrar este análisis ético y también la moral, es necesario que, aunque el estudiante esté de una manera eufórica o furioso, es necesario que cuente hasta tres para poder, de una u otra manera, brindar una respuesta más adecuada conforme a las inquietudes o a o al desacuerdo que pueda tener en cualquier otro tipo de situación. Teniendo en cuenta el caso expuesto por mi compañero, podemos darnos cuenta de que hay diferentes valores involucrados. En este caso, los valores positivos, podríamos decirlo de alguna manera, está el respeto, ya que el estudiante decidió llamar al árbitro y decirle que necesitaba hacer un cambio. Ahí vemos que reconoce que hay un árbitro, hay que tener en cuenta este conducto. Pero también vemos el autocontrol de parte del estudiante que se ofuscó y que le dijo al árbitro lo que no le parecía, pero tuvo autocontrol con su cuerpo para no agredir al árbitro. Y también vemos una actitud de deportividad, porque teniendo en cuenta que los estudiantes conocen en este caso cómo funciona el fútbol, consideraron que no era la manera correcta que se hiciera un cambio justo cuando iban a tener una parte decisiva dentro del partido. Y en este caso podemos decir que los valores negativos fueron esa falta de respeto que se tuvo ya de parte del otro equipo cuando se saltaron y quisieron decirle palabras vulgares al árbitro solo porque no estuvieron de acuerdo con la actitud que él tomó, que fue continuar con el partido. También podemos observar que hubo agresividad, porque cuando lo hicieron, lo más notable fue que lo hicieron de una manera muy vulgar, que lo hicieron grosero, que se exaltaron, aunque no tocaron al árbitro, no lo agredieron físicamente, sí lo hicieron de una manera verbal. Y también se puede ver que hay un toque de intolerancia. Realmente cuando está en este tipo de actividades, pues se vuelven intolerantes frente a la situación, es entendible, pero también hay digamos que un tiempo frente al partido que podían haber llamado y decirle al árbitro no estoy de acuerdo, y depende de la actitud del árbitro entender que las cosas tal vez se salieran de control, pero no fue de esta manera. En las actitudes observadas podemos ver desde lo cognitivo que el estudiante percibió que esa decisión que tomó el árbitro era injusta, teniendo en cuenta que en el partido ya estaban en los tiros de desempate. En lo afectivo podemos ver que este estudiante se frustró, le dio mucha ansiedad, tuvo mucho enojo frente a esta situación, y eso hizo que actuara de dicha forma frente al árbitro. Y en lo conductual podemos observar que ya la conducta que tiene este estudiante, este deportista, no fue la más idónea, porque lo hizo de manera impulsiva y negativa, que fue cuando ya se refirió al árbitro con groserías, diciéndole que no estaba de acuerdo por la decisión que le había tomado. Muy buenas noches, mi nombre es James Steven Ramírez, estudiante del grupo S1085, el área de ética y sociología. El día de hoy vamos a hablar de las dinámicas de poder. Para poner en contexto, estamos en un grupo en el cual
cual practica el deporte de fútbol. En el fútbol se generan siempre muchas confrontaciones y en este caso hablaremos de la confrontación entre árbitro y jugadores, especialmente con un jugador. Dicho partido se genera una confrontación por una decisión que toma el árbitro, ¿ya? En esta decisión, el jugador, al pensar que es injusta, genera una confrontación que lleva a la violencia, violencia verbal. Entonces, el árbitro en su autoridad no revierte la decisión, sigue con su autoridad Se apagó el y computador. por ende, eh, pues se genera esta confrontación. En esas dinámicas de poder podemos entender que en el deporte de competencia siempre se va a generar como algunos procesos eh, en los cuales va a haber una confrontación ya sea entre los mismos jugadores, entre árbitro y jugador, entre los jugadores y las personas que están afuera, de hinchas. Siempre hay esa confrontación. ¿Por qué? Porque es de competencia, pero esto no puede llevar a que se genere el irrespeto hacia el otro compañero. Debemos manejar nuestros impulsos para manejar una sana convivencia. ¿Qué debemos hacer en estos casos? En estos casos, si el árbitro es la mayor autoridad, nosotros podemos hablar con él, pero de manera respetuosa, de manera que nos provoque generar una conciliación. Y si el árbitro se ve en la situación de que cometió un error, pueda revertir esa decisión, ¿ya? En esa se trata la dinámica de poder. ¿Cómo podemos y cuáles serían las estrategias para mejorar esto? Podemos entrar en lo que es la meditación, manejar con los grupos la meditación, ¿cierto? Charlas de ética y deporte, talleres que nos permitan generar y controlar nuestros impulsos y nuestras emociones, procesos artísticos que permitan esa retroalimentación y ese conocimiento de que nos ayude a controlar siempre nuestra expresión, nuestras emociones. En esas estrategias podemos también tener, como decimos aquí, espacios de retroalimentación y evaluación, ética y valores. Podemos manejar lo que es el código de la conducta. Por ello, así podremos trabajar con los grupos y más en los deportes de competencia. ¿Listo? Con esto doy fin. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.